Hola amigos de YouTube, mi nombre es Emerson. El día de hoy les voy a presentar un pequeño proyecto que realicé a modo de pruebas para solucionar un problema que se me planteó en un trabajo que realicé ya hace algún tiempo. Necesitaba poder generar y eliminar dinámicamente elementos textbox para un formulario, lo cual fue relativamente fácil de conseguir con la librería jQuery. Pero luego me pregunté cómo podría escribir estos datos dentro de la base de datos, dado que cada uno de estos textbox representa un registro por separado. Bienvenidos y espero que este tutorial sea de su agrado. Aquí tengo preparado un documento nuevo en Dreamweaver en el cual vamos a trabajar y a desarrollar este proyecto. En principio vamos a ir, para hacerlo más dinámico, vamos a ir cortando y pegando y yo les voy a explicar de qué se trata cada parte del código. En un principio vamos a colocar el formulario HTML sencillo. Este formulario, como podemos ver, lo encerré en un div con el id elementos. Luego saqué el formulario, le colocó un ID de datos, el action, que es el archivo PHP que va a procesar toda la información, y el método pues lo creé como post. Aquí se crea un primer input de forma estática. Este input va a ir por omisión, se supone que por lo menos se va a enviar un dato a la base de datos, por eso este input siempre va a estar presente. Este input lo metí dentro de un div nuevamente para poder facilitarme la distribución de los demás inputs que se van a generar de forma dinámica. Al final del input se colocaron los dos botones, uno que me va a servir para agregar nuevos textbox donde se van a ir agregando nuevos datos, y un botón que me va a servir para enviar esta información a la base de datos. Si guardamos y mostramos dentro del navegador, lo que vamos a ver es lo siguiente. De esta manera ya tenemos generado el formulario con su respectivo textbox, un botón que me va a servir en un futuro para agregar nuevos textbox y este botón que me va a servir para enviar la información. Actualmente ninguno de los dos tiene funcionalidad, luego se la agregaremos a través de jQuery. Vamos a darle un poquitico de presentación a esto a través de CSS. Acá tengo el código que vamos a manejar como CSS. Va a ser tan sencillo como esto. Simplemente vamos a definir que el formulario, el div donde tengo los textbox, se va a presentar inline y va a tener un width de 250. Para aquellos que se pregunten este width qué significa, simple y llanamente lo hice así para otorgarles un ancho por omisión a cada uno de los textbox y que cada uno fuera presentándose uno debajo del otro. Este botón inline, este botón enviar, que es el botón que me va a enviar toda la información hacia el archivo PHP, lo presento como bloque para que siempre se muestre debajo de todos ellos. Si guardamos esto acá y lo vemos, actualizamos nuevamente en el explorador, vamos a ver que ya el botón para agregar lo tenemos a la derecha, que es lo que esperábamos conseguir. Ahora vamos a proceder a trabajar en la parte de jQuery de la siguiente manera. Aunque puede parecer un poco complicado de entender este código, permítanme se lo explico y se darán cuenta lo sencillo que es de comprender. En primera instancia, pues creamos la función de jQuery. La función de jQuery aquí la tenemos, con la que vamos a trabajar tan pronto el documento, el DOM, esté listo. Lo primero que vamos a hacer en primera instancia es crearnos una variable. Va a obtener la cuenta de todos los elementos que estén dentro del formulario. Ese formulario está dentro del div elementos, por eso lo hacemos de esta manera. Referenciamos el div con el id elementos y luego le decimos que cuente los hijos que tiene dentro de él. De esta manera sabemos cuántos textbox contiene el formulario. Luego referenciamos el botón con el id agrega y a este le agregamos el evento clic. Lo primero que vamos a hacer cuando una persona dé clic sobre el botón agregar es aumentar este número que esté aquí. Por omisión nosotros colocamos un input textbox que siempre va a estar presente en nuestro formulario, por ende aquí
de salida siempre va a haber un número 1. Luego cuando entramos se supone que vamos a crear el segundo, el tercero y así sucesivamente. Por ende, cada vez que yo dé clic en el botón agregar, tengo que subir el contador que está en esta variable. Entonces, lo segundo que hago es crear el objeto que voy a insertar. Lo primero que hago, bueno, tenemos que entenderlo de esta manera. El objeto que se va a insertar es una acumulación de objetos. Son varios objetos en uno. En principio, tenemos que insertar un salto de línea para que pueda presentarse en la parte inferior. Vamos a presentar un label con el cual le vamos a decir al usuario qué tipo de datos es el que va a ingresar. Y además de esto va a presentar un input text box en el cual va a ingresar los datos. Todos estos que están aquí, toda esta línea que está aquí de código tiene algo en común, y es que tanto la ruptura de carro, el break el label y el input text box van a compartir una clase que es la clase fila. Esta clase fila la comparten los tres elementos. ¿Por qué? Porque los tres hacen parte de la misma fila. Y esto lo hacemos dinámicamente a través de la variable cuenta inputs, que nos dice qué número es la fila que vamos a crear. Por omisión, cuando damos clic por primera vez en el botón agregar, esto se va a hacer 2, por ende esta va a ser la fila 2, y así sucesivamente cada vez que se crea una nueva fila con estos elementos HTML. Luego aquí nos hacemos una pregunta. Esto aquí no vamos a detener un segundo a analizarlo. Nos hacemos una pregunta. Decimos que si cuenta input es igual a 2, vamos a crear el botón eliminar y simplemente le vamos a colocar como value el signo menos, que nos va a representar la eliminación de los objetos. Esto lo vamos a meter después del botón agregar. O sea, va a estar hacia la derecha del botón agregar. ¿Por qué estamos preguntando que si es igual a 2? Pues sencillo, porque solamente lo tenemos que colocar una sola vez y tiene que estar en el último de estos elementos. Les voy a hacer un ejemplo. Si yo recargo la página, cuando yo dé clic en el más, va a estar el signo menos al lado derecho del símbolo más. Si yo nuevamente vuelvo a agregar, siempre va a permanecer este al lado derecho del símbolo más. ¿Y por qué permanece aquí? Precisamente porque este que está aquí abajo es el número 2. En realidad los que se van agregando nuevamente se van agregando es encima. Como podemos ver, este es el primero que se agregan y estos se van agregando encima como si fueran una pila. Por eso es que el botón en realidad número 2 es este y todos los demás se van sumando encima de ellos. Por eso es que lo estamos haciendo de esa manera. Cuando el botón es el número 2, creamos un botón eliminar que vamos a colocar a la derecha del botón agregar. Eso es lo que significa este código. Luego vamos a trabajar, a referenciar precisamente el botón que acabamos de crear, el botón eliminar, de la siguiente manera. Trabajamos el botón eliminar, lo referenciamos a través de jQuery y tenemos que utilizar la función de jQuery live para poder trabajar con un objeto que se creó de forma dinámica con jQuery. Recordemos que estos eventos no es posible trabajarlos como si fuera un elemento que ya existiera cuando el DOM se creó. Por ende hay que trabajarlo con esta función especial. Vamos a hacer referencia al evento click y a este evento click le pasamos una función que simple y llanamente va a obtener la fila actual de elementos y la va a remover. Recordemos que en la variable cuenta input tenemos cuántos elementos existen actualmente dentro del formulario. Va a recuperar el último de los elementos. Por ejemplo, si tenemos 5, este cuenta input va a valer 5. Por ende es esta última la que va a eliminar. Entonces decimos que le quitamos un número para decir que luego que se eliminó ya no va a haber 5 sino que va a haber 4. Y luego nos preguntamos si este cuenta input llegó a ser número 1. Si es número 1, vamos a remover el botón eliminar. Por último, vamos a tener
el botón enviar, simple y llanamente que cuando le demos clic al botón que tenga el ID enviar, le vamos a pasar la función, esta función que se encuentra aquí, simplemente el dato que es el formulario, le vamos a dar el submit. Como podemos ver aquí, el formulario tiene un ID de datos y le vamos a dar la opción submit para que lo mande al archivo processaform.php a través del método post. Por último, vamos a trabajar en el archivo que procesa toda esta información y nos las manda para la base de datos. Esta fue una prueba que hicimos con el archivo processaform. Vamos a hacer una prueba recargando el formulario. Si nosotros mandamos un dato ahora de aquí, dato 1, lo mandamos el archivo PHP, me lo va a mostrar con la función printr. Lo que queremos nosotros implementar es el envío de esta información hacia la base de datos. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Como todos sabemos, con esta primera línea de código hacemos la conexión a nuestra base de datos MySQL. Le colocamos el nombre del servidor, el nombre de usuario y contraseña para conectar al servidor. Luego seleccionamos la base de datos, que en mi caso es ejemplo, la base de datos con la que vamos a trabajar, y le pasamos la conexión. Y por último, que aquí es donde sucede la magia, es que vamos a utilizar un ciclo for each con los elementos pasados por el post, como ya acabamos de ver, pasándolo como key y value. Este key que se encuentra aquí nos va a obtener los name, el atributo name de cada uno de estos elementos del formulario. Por ejemplo, en este caso estaría obteniendo dato 1 y en los siguientes que se generen estaría obteniendo dato más n número de acuerdo a los que vayamos a enviar. En este caso aquí estaría dato 1, dato 2, dato 3 y así sucesivamente de acuerdo a los números que hayamos enviado. El value le pertenece al contenido de ese text box. Si dentro del text box con la variable dato 1 mandamos el nombre de alguno de nosotros, aquí va a obtener el nombre de la variable dato 1 y aquí va a ir el nombre de nosotros. Utilizamos el ciclo for each para que esto se repita tantas veces como objetos tenga la variable post. Y con una sencilla línea de código, como lo vemos aquí, podemos trabajar, podemos mandar todos los datos a la base de datos en n número de filas o de registros, tantos como hayamos enviado. Simplemente creamos un query. El query va a ser insert into la tabla que vayamos a utilizar. Estos son los campos que tiene la tabla y los valores. Como este campo es autoincrementable, le pasamos null y aquí sencillamente el value, que va a ser cada uno de los valores obtenidos del elemento post. Simplemente aquí con el MySQL query ejecutamos el query y todos los datos van a irse a la base de datos. Veamos cómo queda el producto terminado. Si aquí refrescamos la página y le damos dato 1 y mandamos a la base de datos, venimos a la base de datos y nos damos cuenta que efectivamente ahí está el dato 1. Si por otro lado mandamos varios datos al tiempo, como dato 2, dato 3, dato 4 y así sucesivamente, cada uno de estos van a representar una fila dentro de la base de datos de la siguiente manera. Si ahora nos vamos a la base de datos y recargamos, nos damos cuenta que cada uno de ellos fue ingresado a la base de datos en un registro independiente.